Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, también conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. En este día viernes estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este día viernes estaremos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Por favor, les invito para que busquen en sus Biblias San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Dame discernimiento para poder comprender, para poder vivir, para poder obedecer, para poder compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo querría, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querrías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar presentes en este día viernes, en este tercer día del mes de junio. En este día estamos leyendo la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Aquí podemos ver que Jesucristo a San Pedro le encarga una misión especial, un encargo especial. Le nombra como jefe, le nombra como autoridad entre los otros discípulos. En San Juan 21:15 dice: Después que habían comido, estaba Jesucristo, estaban los discípulos. Entonces, después que habían comido, Jesús le pregunta a Simón:
Y le dice: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Dice Simón Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez, versículo 16. Jesús vuelve a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesucristo: apacienta mis ovejas. En el versículo 17 le vuelve a preguntar por tercera vez Jesucristo a Simón: Simón, ¿me amas más que estos? Dice que Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. Entonces, si ustedes y yo nos ponemos a analizar, a reflexionar en el versículo 15, Juan 21:15, cuando le dice Jesucristo: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Simón le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a Pedro? Apacienta mis corderos, refiriéndose a los discípulos que estaban allí, dándole autoridad a Pedro sobre los discípulos. También en el versículo 16, cuando le vuelve y le pregunta por segunda vez, y en el versículo 17, cuando le pregunta por tercera vez y le dice: apacienta mis ovejas, se está refiriendo a todos nosotros, a toda la iglesia. ¿Recuerdan lo que ayer en la lectura del día de ayer decía en Juan 17:20? No te pido solo por estos, sino por los que van a creer a través de estos. Entonces ahí es cuando Jesucristo le da el encargo a Pedro de que él sea la autoridad en la iglesia, que sea el jefe de la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Recuerdan ustedes allá en San Juan 1:42, cuando Jesucristo le cambia el nombre a Pedro y le dice: tú te llamarás Cefas? Le pone el nombre de Cefas, que quiere decir piedra, roca, peña, Cefas. En San Mateo 16:18 le dice Jesús a Pedro: tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y por qué San Mateo lo dice de esa manera? Porque San Mateo le escribe a los judíos. Entonces, San Mateo, cuando escribe esto en San Mateo 16:18, está mostrando que Jesús toma una profecía que ya estaba escrito en Isaías 22 del 20 al 22, que la vamos a leer. Y búsquenla también, por favor. Isaías 22 del 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Julquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín, le sujetaré tu autoridad. Tu autoridad. Hay una autoridad. Le sujetaré tu autoridad, pondré en su mano y será él un padre. Y será él un padre. Y será él un padre. Y por eso es que decimos Papa. Padre significa Papa. Para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David, su hombro
abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahí está lo que Jesucristo hizo con Pedro. ¿Recuerdan? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto lo está tomando Jesucristo de Isaías 22, versículo 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces aquí ustedes y yo podemos ir viendo y nos vamos dando cuenta que Jesucristo funda una iglesia, que Jesucristo en esa iglesia deja una autoridad. Y por eso nosotros le llamamos el Papa. Papa significa Padre. Aquí en Isaías 22:21 acabamos de leer que dice: será Él un Padre para los habitantes de Jerusalén. De ahí viene la palabra Papa, que quiere decir Padre. Bien, también hablando de la primacía de Pedro, de que Pedro tiene autoridad, San Lucas lo describe también a su manera. Vamos a ver qué nos dice San Lucas en Lucas 22, versículo 31 y 32. Lucas 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, el poder separarles como se hace con el trigo. Le dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para poder cribaros como el trigo, para poder separarlos. Entonces, vamos a ver qué nos dice en el versículo 32, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti. Otra vez, pero yo he rogado por ti. Le dice a Pedro. Vamos a leerlo desde el 31. Atentos, por favor. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea que Jesucristo le deja a Pedro, al Papa? Confirmar a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea que Jesucristo le deja a Pedro, el Papa? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la autoridad que Jesucristo le da a Pedro, al Papa? San Mateo 16, 18. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Satanás va a querer atacarla, y aquí acabamos de ver en San Lucas 22, 31 y 32 que dice: Satanás pidió el permiso para poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, y tú, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. La promesa de Jesucristo en San Mateo 16, 18. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no la podrán vencer. No la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo a Pedro le da una autoridad, un encargo. Le deja que sea un papa, un padre para todos los habitantes, para todo el nuevo pueblo de Dios, para todos los cristianos, para todos los creyentes. Es muy importante también recalcar aquí algunos hermanos separados caen en la mentira, o no sé de en qué universidad estudiaron o cómo es que ellos traen esta a la cabeza cuando hablan de Petrus,
Petrus. ¿Dónde en la Biblia habla de Petras o Petro? Error. ¿Cómo le dice Jesucristo a San Pedro en San Juan 1:42? En Juan 1:42 dice: tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, roca, peña. Cefas. No hay en la Biblia Petras ni Petrus. Esos son cuentos del enemigo que los protestantes andan creyendo y andan repitiendo como loro: Petras, Petro. Eso no hay en la Biblia. Claramente Jesucristo le cambió el nombre a Simón y le puso Cefas. También nos podríamos ver aquí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. Nos va a decir algo muy interesante. 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. Bien. Déjeme ver. Ok. Bien. 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. Que se apareció a Cefas. ¿Que se apareció a quién? A Cefas. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Jesucristo le deja un encargo a Pedro. Le entrega las llaves del reino de los cielos. Le da la autoridad para que lo que él ate en la tierra quede atado en el cielo. Lo que él desate en la tierra quede desatado en el cielo. Le deja el encargo de apacentar a sus corderos, de apacentar a sus ovejas. Le dice: Satanás ha pedido permiso para poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, y cuando tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. Esa es la tarea que Jesucristo le deja a Pedro, al Papa. Y aquí en 1 Corintios 15:5, después que Jesús resucita, se aparece primero a Pedro y luego se aparece ya a los 12 discípulos. También podríamos ver el primado de Pedro en San Mateo 10:4. Vamos a leerlo desde el 1, San Mateo 10:1 en adelante. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Atención. Primero, Simón, llamado Pedro. Primero, Simón, llamado Pedro. Primero, Simón, llamado Pedro. Primero, Simón, el primado de Pedro, el jefe de la iglesia que Jesucristo fundó, el encargado de apacentar a los corderos, a las ovejas, el encargado de confirmar a los hermanos. Tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos también ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Nos va a decir algo muy interesante. Cuando Matías es elegido, Pedro es el jefe de la iglesia de Jesucristo, es quien se levanta entre los otros discípulos que estaban allí y la gente que estaban allí, y toma la palabra. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio.
Vamos a leer el versículo 23 en adelante. Vamos a leer desde el 21. Hechos 1:21. Conviene que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Entonces aquí, cuando en el momento de que iban a elegir al que iba a reemplazar a Judas Iscariote, que le entregó a Jesús, que lo traicionó, ¿quién toma la palabra? Pedro, porque él es el jefe de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Eso es muy importante que ustedes y yo que lo sepamos, y por eso es que la Iglesia Católica tiene el Papa, primer Papa Pedro, y tenemos todos los nombres de los papas sucesores desde San Pedro hasta el Papa actual, el Papa Francisco. Entonces es muy importante ustedes y yo tener en cuenta que Jesús a Pedro le da una autoridad, le da un encargo, le da una autoridad, le da un encargo, le nombra jefe de su iglesia. También ustedes y yo podríamos ver en Hechos 15, ahí sucede un problema, y vamos a ver quién toma la palabra para apaciguar, para calmar una larga discusión que había. Hechos 15 vamos a leer desde el 7 en adelante. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo. Después de una larga discusión, Pedro se levantó. Había problemas, había una discusión, querían solucionar un problema que había. Pablo sube a Jerusalén y ahí vienen a tratar el asunto con los presbíteros, con los encargados de la iglesia, con los apóstoles. Y después de una larga discusión, Hechos 15:7, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios. Dice Pedro: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Entonces hay problemas. Después de una larga discusión, se levanta Pedro, el jefe de la iglesia, el Papa. Entonces, aquí ustedes y yo podemos ver, y que nos quede claro de una buena vez, que nunca nos dejemos confundir cuando hablamos de el Papa. Jesús dejó un encargado en su iglesia, en su una y única iglesia que él fundó. Y no lo nombró Petrus, no lo nombró Petra, no le nombró, como dicen los hermanos separados, ni Petrus ni Petra. Lo nombró en arameo Cefas. Y por eso San Pablo le nombra a Pedro. San Pablo que habla griego, le nombra a Pedro, no Petrus ni Petra, Cefas. Ya vimos
en 1 Corintios 15:5, que dice San Pablo que se apareció primero a Cefas y luego a los 12. Y también vamos a ver aquí en Gálatas 2, del 7 al 9. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los circuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para ser él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Cefas, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, como lo nombra Pablo a Pedro. En el versículo 7 lo nombra Pedro, en el versículo 9 lo nombra Cefas, para decirles a los que vienen con cuento de Petrus, Petras, jaque mate. Eso no existe de Petrus o Petras, no, Cefas. Así lo cambió el nombre Jesús. San Juan 1:42, tú te llamarás Cefas. San Pablo lo dice aquí, Cefas. Gálatas 2:9. También en 1 Corintios 15:5, San Pablo se refiere a Pedro como Cefas, no Petrus, no Petra. Cuento del enemigo. Eso no existe en la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, en el Evangelio del día de hoy, estamos viendo el primado de Pedro. Vemos que Jesús fundó una iglesia, le deja a él de jefe, le deja un encargo y le deja una tarea de confirmar a sus hermanos. El encargo de apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El encargo de jefe. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí vemos el primado de Pedro. Cuando Jesús elige a los apóstoles, Mateo 10, versículo 2, primero Pedro. Ahí tenemos el primado de Pedro, el primer papa, el encargado de la iglesia que Jesucristo fundó. Cristo tiene una iglesia y en esa iglesia hay un jefe, que es Pedro. Él fue el primer papa. Y la iglesia católica cuenta con todos los sucesores de San Pedro hasta el papa actual, el Papa Francisco. Ok, mis queridos hermanos y hermanas, por favor que nadie nos confunda con cuentos baratos o vanas palabrerías, como nos dirá aquí vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en vana palabrería, Petrus, Petra, vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley, pretenden conocer de las escrituras, pretenden ser pastor evangélico, pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. En la Biblia no se encuentra ni Petrus ni Petra, se encuentra Pedro, que Jesús le dice: Simón, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, y punto. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar presentes en esta enseñanza muy importante. Por favor, compártanla, envíenle a sus amistades. Les he dado con capítulos, con versículos, con mucho amor, respeto y ternura y amor en Jesucristo. Me llamo Carlos de Afrén, también conocido como Charlie. Que Dios les bendiga y que la Virgen María interceda por cada una de sus necesidades, de las mías y las necesidades de todas nuestras familias y del mundo entero. Nos vemos muy pronto.